hueso hioides es un hueso impar que se encuentra a nivel de la región cervical anterior, entre la mandíbula y el cartílago tiroides, a la altura de C3. No se articula con otro hueso y está suspendido por los músculos y ligamentos que lo van a unir a la mandíbula, al manubrio del esternón, a la apófisis estiloides, al cartílago tiroides, a la escápula y a los ligamentos estiloideos. Su función principal va a ser siempre mantener la vía aérea abierta y además va a ser el punto de intersección de los músculos suprayoideos e infrayoideos. La estructura del hueso hioides es en forma de U y está compuesto por un cuerpo, la base de la U y dos astas mayores y dos menores. Se origina a partir del segundo y del tercer arco faríngeo. El cuerpo está ubicado en posición anterior con su cara anterior convexa y orientada antero-posterior. Aquí se insertan los músculos miloideo, genoideo y homoioideo. El asta mayor se proyecta en dirección posterolateral y sirve como punto de inserción para la membrana tiroidea y diversos músculos como el tiroideo, hiogloso, constrictor medio de la faringe, esternoioideo, estiloideo. Y el asta menor son proyecciones hacia arriba desde la cara superior del cuerpo y se unen con el asta mayor, donde se insertan los ligamentos estiloideos. Músculos del cuello. Tenemos al músculo macetero que eleva la mandíbula para cerrar la boca y los movimientos de masticación. Luego tenemos al músculo estiloideo que eleva el hioides y la faringe durante la deglución y ayuda a abrir la glotis. Luego tenemos el vientre posterior del músculo digástrico que ayuda a elevar el diafragma. Luego tenemos al músculo escaleno posterior que eleva la segunda costilla. Luego tenemos al músculo trapecio que ayuda a mover la clavícula. Luego tenemos al músculo esternocleidomastoideo que ayuda a los movimientos de la cabeza. Luego tenemos el músculo escaleno anterior que eleva la primera costilla. Luego tenemos el vientre inferior del músculo homoioideo que luego tenemos al músculo boxinador que ayuda a la deglución. Luego tenemos al músculo orbicular de la boca, al músculo depresor del labio inferior. Luego tenemos el vientre anterior del músculo digástrico que ayuda a la apertura de la boca. Luego tenemos al músculo miloioideo que ayuda a mantener la postura de la cabeza. Luego tenemos al músculo hiogloso que ayuda a elevar la lengua. Luego tenemos el hioides que es básicamente la articulación durante la deglución. Luego tenemos al músculo constrictor medio de la faringe que ayuda a mantener la postura de la cabeza también. Y luego tenemos al músculo constrictor inferior de la faringe que estrecha la faringe durante la deglución. Luego tenemos al músculo esternotiroideo que del cuello. Tenemos la fascia superficial que es la capa más externa que cubre todo el cuello. Tenemos la fascia profunda que es la protectora que cubre los músculos y huesos del cuello. Tenemos la fascia petraqueal que es la guardiana que es la capa que cubre la tráquea y los músculos de la laringe. Luego tenemos la fascia prevertebral que es la espaldera que cubre la columna vertebral y los músculos de la espalda. Luego tenemos la fascia bucofaringea que cubre la boca y la garganta. Y luego tenemos la fascia visceral que es la interna que cubre los órganos internos del cuello. Bueno, primero tenemos la vena facial, que esta es la que ingresa en el cuello luego de cruzar el borde inferior de la mandíbula. Esta pasa por el triángulo submandibular por fuera de la glándula homónima. Tenemos que la vena facial, esta desemboca en la vena yugular interna a nivel del borde superior del cartílago tiroides. De ahí tenemos la vena maxilar, que esta se forma a partir de la unión del plexo venoso perigoideo. Tenemos que esta nace a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula como una de las ramas terminales junto con la arteria temporal superficial de la arteria carótida externa. Tenemos que la vena temporal superficial, esta se origina del plexo que se encuentra en el vértice y en el lateral del cráneo. Después de esta tenemos la vena retromandibular, que esta se origina de la unión de la vena maxilar y de la vena temporal superficial.
Siguiente tenemos la vena auricular posterior, que esto se origina en la superficie craneal del pabellón auricular y desciende por detrás de este. Su función es unirse a la vena retromandibular para formar la vena yugular externa. De aquí tenemos la vena occipital, que esta se encuentra en el polo occipital y drena en la parte final del seno sagital superior. Como siguiente tenemos la vena yugular externa, que esta forma el drenaje venoso superficial del cuello. Se origina de la confluencia de la vena auricular posterior de la rama posterior de la vena retromandibular. Como siguiente tenemos la vena yugular interna, que esta es una de las venas principales del cuello. La vena yugular interna nace a nivel del foramen yugular como continuación del seno simoideo y del seno petroso inferior. De ahí tenemos la vena yugular anterior. Esta también forma parte del drenaje venoso superficial del cuello. Se origina generalmente en la región suprayoidea por la confluencia de las venas submandibulares superficiales. Esta adopta como que su trayecto es vertical, descendente por la región cervical anterior lateral a la línea media. Esto está ubicado por delante de los músculos suprayoideos e infrayoideos superficial o rodeada por la lámina superficial de la fascia cervical. Y como por último tenemos la vena subclavia, que la vena subclavia es la vía principal del drenaje venoso del miembro superior. Tenemos los nodos infraauriculares, los cuales esos pertenecen al grupo de nodos linfoides parotídeos profundos, en este caso situados en el inferior de la oreja. Segundo, tenemos los nodos parotídeos superficiales, son dos nódulos linfoides que se encuentran sobre la fascia de la glándula parótida. Su función es recoger la linfa de la región temporal y de la superficie anterior de la oreja para luego drenarla a los nódulos linfáticos cervicales profundos. Como tercero tenemos los nodos submandibulares, los cuales son ganglios linfáticos que se encuentran en el piso de la boca, sobre la glándula submandibular y entre la mandíbula. Tenemos que su drenaje es hacia los nodos linfoides cervicales profundos. Como siguiente tenemos los nodos cervicales anteriores superficiales. Son un grupo asociado a la vena yugular anterior y reciben la linfa de la piel y parte anterior del cuello. Estos drenan a los nodos linfáticos cervicales anteriores profundos. Como siguiente tenemos los nodos cervicales laterales profundos. Inferiores son nodos linfáticos que se encuentran en el cuello y son la última estación de la filtración para los nodos linfáticos de la cabeza. Siguiente tenemos los nodos cervicales laterales profundos superiores. Son nodos linfáticos que se encuentran en la parte superior de la vena yugular interna. Tenemos también los nodos mastoideos o ganglios mastoideos. Son generalmente dos nodos linfoides situados sobre el proceso mastoides lateral a la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Estos recogen la linfa de la superficie posterior de la oreja, de la pared posterior del conducto auditivo externo y porción adyacente del cuero cabelludo. Tenemos los nodos occipitales, que estos son un grupo de 1 a 3 nodos linfoides que se encuentran en la nuca, en la parte posterior de la cabeza, cerca del músculo trapecio. Estos nodos occipitales drenan a la linfa en los nodos linfoides cerca de los cervicales profundos. Arterias del cuello, territorios de irrigación. Arteria carótida externa. Se divide en dos, ramas colaterales y ramas terminales. Dentro de las ramas colaterales encontramos arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria occipital, arteria auricular posterior, arteria faríngea ascendente. Dentro de las ramas terminales encontramos arteria temporal superficial, arteria maxilar, arteria subclavia. Se divide en ramas colaterales y rama terminal. Dentro de las ramas colaterales encontramos arteria vertebral, arteria torácica interna. Dentro del tronco tirocervical encontramos arteria tiroide inferior, arteria cervical ascendente, arteria transversa del cuello, arteria supraescapular. Dentro del tronco costocervical encontramos arteria cervical profunda, arteria intercostal suprema. Y dentro de la rama terminal encontramos a la arteria axilar. Nervios del cuello. Los más importantes son nervio glosofaríngeo, nervio vago, nervio accesorio, nervio hipogloso. Plexo cervical. Sus componentes claves son el asa cervical, se divide en dos, raíz superior y raíz inferior. Nervio frénico, nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio transverso del cuello, nervios supraclaviculares.
El plexo braquial está formado por los ramos anteriores de los nervios cervicales de C5 a T1, los cuales se combinan para formar tres troncos. El tronco superior, que está formado por las raíces de C5 que une con C6, que puede recibir una rama comunicante de C4. El tronco medio, que está formado únicamente por la raíz de C7. El tronco inferior, que está formado por las raíces de C8 y T1. Estos troncos descienden por la región cervical lateral y pasan por la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula para llegar a la axila y de esta manera poder inervarla. Y aquí vamos a encontrar el nervio supraescapular, que se origina en el tronco superior, atravesando la región cervical lateral y va a pasar por la escotadura escapular e inervar los músculos supraespinosos e infraespinosos. También va a enviar ramas a la articulación del hombro. El tronco simpático cervical está ubicado por delante de la columna vertebral y esta se va a extender desde la base del cráneo hasta la apertura superior del tórax. Va a presentar tres ganglios. El ganglio cervical superior, que está en el espacio retroestiloideo junto a la lámina prevertebral. De este va a inervar el plexo carotidio interno y va a emitir ramos a los nervios retroestiloideos y a las vértebras. También genera los nervios cardíacos cervicales superiores, que son importantes en la función simpática del corazón, junto con las ramas que van hacia la laringe, la faringe y otros tejidos. El ganglio cervical medio se ubica cerca de la altura del cartílago cricoides, entre los músculos escaleno anterior y largo del cuello. Es pequeño y en algunos casos puede estar ausente. El ganglio cervical inferior es frecuentemente funcionado con el primer ganglio torácico para formar así el ganglio estrellado. Está ubicado frente a la cabeza de la primera costilla y a nivel suprapleural. Este va a emitir ramos hacia los vasos subclavios, el plexo vertebral y el nervio cardíaco cervical inferior.